estén súper bien todos ustedes en sus casas, bajo el resguardo, obviamente, sanitario pertinente. Estamos acá justamente para revisar la primera parte de esta evaluación diagnóstica. También debo agradecer enormemente la cantidad de respuestas que hemos recibido a partir de este ensayo. Van 27 respuestas ya al día miércoles. Esperemos que se sumen algunos más para el día jueves. De todas maneras, queremos hacer revisión y como mi parte, en la parte más de mi especialidad, biología, vamos a revisar las primeras 5 preguntas, de las cuales tenemos que hablar un poco, ver cómo estuvieron, más que ver cómo les fue, en realidad es como para ir aprendiendo también y de cómo vamos a ir procediendo a futuro con respecto a los contenidos. En la primera pregunta, asociada a habilidades de pensamiento científico, la pregunta dice lo siguiente: la expresión de genes implicados en el desarrollo de los ojos en la mariposa permite que éstas detecten pequeños cambios en la posición del sol y patrones en la luz polarizada. La oración: estas propiedades les permiten orientar su ruta hacia fuentes de alimento, corresponde a... La respuesta correcta es una hipótesis. No puede ser una ley a partir de que las leyes hacen representaciones de cómo distintos factores influyen en un fenómeno particular. Eso es lo que nosotros conocemos como leyes. Generalmente las leyes en ciencias tienen una explicación matemática a partir de la misma implicancia que tienen distintos elementos, distintas variables. Un experimento implicaría explicar cuáles son las partes de cada etapa del procedimiento, y a partir del modelo sería una especie de representación distinta obviamente a lo que ocurre naturalmente, pero que puede explicar un mismo fenómeno. A partir de una teoría, la teoría hace una breve descripción de cómo funcionan o cómo ocurren distintos fenómenos, pero no involucra las variables que estarían implicadas. En ese entonces, cuando nosotros planteamos una hipótesis, justamente aplica la oración porque está diciendo que distintos factores están influyendo directamente hasta un supuesto. O sea, le está diciendo que distintos elementos, distintas variantes, distintas variables le están permitiendo o le permitirían una respuesta distinta a las mariposas, que en este caso sería orientar su ruta hacia las fuentes de alimento. Una de las etapas del método científico en la cual se usan todos los sentidos corresponde a una observación. En la etapa de observación nosotros requerimos de no solamente de habilidades científicas, sino de ocupar nuestros sentidos de la visión, de la audición, del tacto, para poder hacer una descripción objetiva de un fenómeno observable. Y de ahí viene justamente una de las particularidades del método científico, que está realizándose o que se debería realizar a partir de un modelo observable. La tercera pregunta también hace referencia a una habilidad de pensamiento científico, en donde no necesariamente hay que tener un breve conocimiento previo que tiene que ver con las fases del ciclo celular, pero también hace referencia a habilidades de pensamiento científico como la comprensión y poder establecer inferencias. La siguiente tabla muestra los efectos de una sustancia Z en distintos intervalos de tiempo aplicado a dos tipos de cultivos celulares eucariontes, el cultivo A y el cultivo B. Nosotros vemos que estos datos entregados se permite inferir que nosotros vemos acá que tenemos en esta tabla la cantidad de ADN expresada en picogramos partido por microlitro. Tenemos un cultivo A y un cultivo B, en donde ambos se obtienen un grupo de ambos que no está expuesto a sustancia Z, un grupo control, un control negativo, donde nosotros tenemos otra sustancia 2 horas después de haber sido expuesta y otras 6 horas. Y nosotros notamos claramente en esta tabla en donde el cultivo A sí se ve afectado, el cultivo A duplica su cantidad de ADN a las 2 horas y vuelve casi a duplicarlo luego de 6 horas, lo que no ocurre con el cultivo B. Por lo tanto, hay que dejar bien claro
que las etapas del ciclo celular, G1, S, G2 y M, ¿ya? La que hace referencia a la duplicación, o a la replicación, más bien dicho, del material genético es la fase S. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. La sustancia aplicada estimula la fase S del cultivo A. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes características no es aplicable a todos los modelos que se formulan en biología? Es súper importante entender que la biología permite entender múltiples aspectos y fenómenos que nos rodean, que muchos de ellos van modificándose con el tiempo porque van surgiendo nuevas tecnologías que nos van aumentando también el conocimiento, la comprensión y también van amplificando nuestros sentidos. Sin embargo, los modelos como tal son solo representaciones de un fenómeno y no son el fenómeno en sí. Por lo tanto, no permiten observar los fenómenos tal cual son, sino más bien nos permiten representar lo que debería ocurrir en la naturaleza, y eso es justamente lo que nosotros conocemos como modelo. Por lo tanto, la B vendría siendo la correcta. Y en este último punto ya de este video dice: en el trabajo realizado por Fleming, descubrió por accidente un hongo, que era el hongo Penicillium, que es el que se observa justamente en esta manchita, que interactuaba con los cultivos bacterianos de la siguiente manera. Nosotros vemos que aquí hay una siembra de colonias bacterianas. Todo esto vendrían siendo un montón de bacterias que empezaron a crecer en esta placa de Petri. Sin embargo, vemos que el hongo Penicillium generó una especie de halo de muerte que no permitió que creciera el hongo, porque por esta zona, la bacteria, porque en esta zona donde vemos que no hubo crecimiento, en realidad sí hubo una siembra. Por lo tanto, dice: ¿cuál de las siguientes frases será necesaria para comenzar una investigación? Y lo primero que nosotros tenemos que visualizar es que esta imagen nos otorga un panorama súper interesante de cómo poder tener un planteamiento de un problema. Tenemos aquí una zona de observación y por lo tanto lo que tendríamos que hacer es preguntarnos que en realidad cómo las bacterias se ven afectadas al ser expuestas por el hongo, que vendría siendo una pregunta. Básicamente las demás aseveraciones, como la B, el hongo produce una sustancia que inhibe, eso es una hipótesis, falta una etapa de la pregunta. Existen publicaciones anteriores que demuestran el efecto del hongo sobre las bacterias, eso podría ser parte de la discusión de los resultados, que va mucho más adelante. Las bacterias podrían verse afectadas por los efectos del hongo. Eso es parte de la descripción. Y además el término podría no se utiliza en el método científico. Cuando nosotros planteamos hipótesis, las hipótesis son afirmaciones, posibles afirmaciones, no condicionantes. Y dice: existe una zona donde las bacterias no crecen cerca del hongo, que hace referencia a la fase de observación. Nosotros teniendo bien clara la fase de observación, lo que nos compete sería plantear una pregunta. Por lo tanto, la respuesta A sería la correcta. Y bien, esta sería la primera parte de esta revisión de Ciencias para la Ciudadanía. Espero que haya sido de su agrado y que hayan tenido un buen puntaje, aunque ustedes saben que esto tiene solamente una implicancia diagnóstica, no va a ser con nota. Y estamos en contacto, ya saben, me pueden escribir a jaime-solis@raimap.cl o también escribir a través del Classroom. Que estén muy bien. Bien, hola chicos, chicas, vamos a hacer la segunda parte de la revisión del diagnóstico que ustedes rindieron la semana pasada. La primera parte la hizo Jaime y yo voy a hacer la segunda parte que corresponde a las preguntas que están relacionadas más al área de física. Bien, entonces comenzamos. La pregunta 1 tiene relación con un experimento que cuenta la leyenda que Galileo se subió a la torre de Pisa, ¿cierto? Y soltó dos esferas que tenían distinta masa y que las dejó caer y llegaron al mismo tiempo al suelo. Yo no sé si hay evidencia concreta de que esto ocurrió en realidad, pero independiente de si es cierto o no, es un hecho experimental que el tiempo que tardan en caer los cuerpos no depende de la masa. Y la razón por la que, por ejemplo, un papel tarda más en caer que una piedra
tiene relación con qué resistencia con el aire, simplemente con eso. Si nosotros sacamos ese elemento del sistema, entonces los cuerpos deberían caer con la misma rapidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos deberíamos considerar acá? Si estamos tratando de corroborar que no depende de la masa, uno podría pensar, entonces, ¿para qué voy a considerar la masa? Pero resulta que es exactamente lo contrario lo que hay que hacer. Yo debo demostrar experimentalmente que la masa o el cambio de la masa no afecta en el tiempo de caída, suponiendo que sacamos la resistencia con el aire y todos estos elementos. Bien. Y por último, entonces, la otra variable que hay que considerar es el tiempo de caída. Si el tiempo de caída es distinto, eso significa que, suponiendo, insisto, que sacamos el roce, que hay algo que está alterando el tiempo de caída y que por lo tanto la rapidez con la que cae o la rapidez con la que llega al suelo va a depender de la masa. ¿Sí? Y el paso siguiente sería ver cómo depende de la masa si es que lo hiciera, pero no lo hace. ¿Ya? La pregunta 7, aquí se salió un poco distinto a cómo aparece en Classroom, así es que la verdad es que no sé cómo lo registre, si les entregó el puntaje el Classroom. Posiblemente esté mal corregida desde la plataforma. Bien. Entonces aquí muestra distintos pasos para seguir para medir el periodo de oscilación de un péndulo y su relación con el largo y mostrar experimentalmente que no depende de la masa. Entonces lo primero que hacemos es conseguir un péndulo, ¿sí? Que tenga una cierta longitud y una cierta masa y medir esa masa, por supuesto, y medir ese largo. Bien. ¿Qué hacemos inmediatamente después? Como estamos tratando de ver que el periodo de oscilación no depende de la masa, tenemos que medir el periodo de oscilación. Por lo tanto, el paso siguiente es la medición del periodo de oscilación. Lo que hago enseguida es cambiar el largo del péndulo. Uno podría cambiar la masa, ¿cierto? Pero si uno cambia la masa, podría estar cambiando el largo perdón, del péndulo inconscientemente, porque si cambia la masa, podría estar cambiando el centro de masas del sistema. Y lo más fácil en este caso, lo más sencillo es cambiar el largo del péndulo. Luego entonces repito este procedimiento, voy acortando el péndulo, voy midiendo los periodos y después de eso recién podría cambiar la masa y repetir el experimento que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces vuelvo a medir el periodo de oscilación y repito esto que acabo de hacer. Debería arrojar el experimento, yo lo he hecho y efectivamente ha resultado así, que el periodo de oscilación no depende de la masa. Tiene que ser muy cuidadoso sí en el momento de realizar las mediciones porque como depende del largo, la variable que nosotros podemos controlar tenemos que tratar de controlarla lo mejor posible, de la mejor manera posible. ¿Sí? No mediciones a ojo, sino que con buenas mediciones. ¿Ya? Entonces tenemos una jeringa que tiene aire, es como esto, ¿sí? Una jeringa que tiene la salida del fluido aquí adelante y el lugar donde va el émbolo por el otro lado, ¿sí? Y esta parte está sellada y por el otro lado no puede salir el aire porque está el émbolo impidiendo que salga, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Se calienta el aire y producto del aumento de temperatura el gas se expande. El gas que está dentro, que es aire, se tiende a expandir. La pregunta es cómo yo puedo frenar esa expansión, cómo yo puedo frenar el desplazamiento del émbolo. Y la respuesta es que para frenar el desplazamiento lo que tengo que hacer es aplicar una fuerza en sentido contrario al que se está moviendo. Tengo que igualar la presión que hay dentro. Tengo que aumentar la presión del gas que hay dentro. ¿Cómo aumento la presión? Empujando el émbolo hacia el lado donde está el aire. Por lo tanto, en este caso la respuesta correcta es la respuesta 2. En el caso de la pregunta no es una situación bastante cotidiana, podríamos encontrarnos con esto hoy día, mañana, en algún momento, cualquiera, ¿cierto? Son cosas que pasan que podrían tener una solución que la brinda la física. ¿Cuál es la situación? Dos vasos que se quedan pegados, ¿cierto? En el momento que uno está lavando la loza, se quedan pegados, ¿sí? Y a veces uno tiene temor a moverlos porque se vayan a romper, pero la física dice que si uno calienta el vaso que está debajo y enfría el vaso que está arriba, no debería, o el riesgo a que se rompa debería ser mucho menor. De hecho, yo lo he probado de esta forma
y se sueltan, se despegan, porque lo que ocurre es que si yo caliento el vaso que está abajo, lo que genera el aumento de temperatura es una expansión del vaso que está abajo. Por lo tanto, se expande el que bajo que está abajo. Eso sería suficiente, o podría ser suficiente para que el vaso se despegara, pero si quiero asegurarme, lo que puedo hacer es enfriar el vaso que está arriba. Si enfrío el vaso que está arriba, este se contrae por la disminución de temperatura y tengo un distanciamiento que es mucho mayor, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, una manera de solucionar ese problema es aplicar agua caliente abajo y agua fría arriba. Si lo hago al revés, si coloco agua caliente arriba y agua fría abajo, podría llegar a quebrar el vaso o los vasos porque estaría expandiendo el que está arriba, ¿sí? Y contrayendo el que está abajo, ¿sí? Por lo tanto, podría no soportar la presión el vidrio y romperse. ¿Bien? Y la última pregunta es una pregunta de conocimiento, básicamente. Voy a pasar muy rápido, por lo tanto, por esto. Tiene que ver con el ordenamiento de las distintas etapas del método el método científico, ¿ya? Entonces, por supuesto, lo primero que hacemos nosotros es observar. Nosotros observamos la naturaleza, estamos con todos nuestros sentidos tratando de prestar atención a lo que ocurre en la naturaleza, de manera que partimos con eso. ¿Qué hacemos después de eso? Experimentamos, ¿sí? Como en el caso del péndulo, no sé, alguien podría haber visto una rama que está oscilando, ¿sí? Y ve cierta regularidad y quiere experimentar con fenómenos que están relacionados con movimientos periódicos, como el del péndulo, ¿sí? Por lo tanto, lo que hago es experimentar. Después de experimentar, como en el ejemplo que pasamos recién, lo que viene es medir, ¿sí? Si yo quiero encontrar alguna regularidad, como por ejemplo la regularidad que hay que relaciona el largo con el periodo, yo tengo que hacer mediciones, tengo que registrar alguna información que me diga que efectivamente existe esta regularidad. Bien. Luego de que yo observo los datos, analizo, ¿cierto? Veo que está ocurriendo algo, digo, aquí hay un patrón y planteo una hipótesis que me permite a mí explicar lo que yo estoy observando, ¿sí? Entonces, el siguiente paso sería el planteamiento de una hipótesis que explique el fenómeno que he observado, ¿sí? Después de esto, yo necesito corroborar que la hipótesis que yo planteé es cierta, ¿sí? Para eso paso a la etapa de falsabilidad, ¿sí? Donde puedo poner a prueba mi hipótesis. Y por último están las últimas dos, que son la reproducibilidad, que tiene que ver con el poder volver a generar esta experiencia. Y una vez que he corroborado que la hipótesis que planteé, por ejemplo, es correcta, yo paso a la etapa final, que es la etapa de publicación, ¿sí? Y ahí una persona siguiente que lea esta publicación podrá querer corroborar la actividad experimental que se realizó, o podrá querer hacer una extensión, una continuación de la investigación. Bien. Eso básicamente, chicos. Si tienen dudas respecto a lo que se trabajó acá, pueden escribir al correo institucional, pueden escribir en el Classroom también. Estamos atentos a los correos, así es que no duden en preguntar. Cuídense, estudien, no dejen de estudiar, o lean, no dejen de leer también. Y nos vemos pronto, espero. No sé cuándo, pero nos vemos en algún momento. Cariños a todos, que estén muy bien.